Empezamos hoy con un primer experimento aquí con Callejones de la Ciudad Podrida, hablar un poco de nuestra memoria punk, la memoria callejera de Medellín. Es un proyecto que está relacionado con una investigación que estoy haciendo, pues en un primer momento relacionada con un doctorado, pero también relacionada con un asunto de hacer memoria de la escena punk y de la escena subterránea, de la que hago parte desde hace mucho tiempo y cuya lógica me ha inspirado toda la vida para hacer música punk y de otros géneros también. Entonces la idea de este proyecto es básicamente hacer memoria de la escena punk y partiendo de dos ideas: primero, su diversidad, y segundo, sus cambios, su evolución. El punk no es algo que ya murió y que hoy queremos recordar, sino que el punk es una cultura viva. Entonces aquí estamos haciendo eso, estamos manteniendo viva esa cultura y queremos por eso pues el apoyo de ustedes, de quienes se sienten cercanos a esa cultura. Entonces pues bienvenida cualquier comunicación, cualquier conexión que puedan hacer a través de las redes sociales. Recibiremos con muy buena energía todos los comentarios que nos puedan hacer, tanto en la plataforma del podcast como en las redes, y además pues por supuesto el asunto de darle me gusta y de mantenerse pendiente de las publicaciones. Y también pues si en algún momento hay alguien que quiera apoyar este proyecto económicamente, pues es bienvenida cualquier propuesta, estaremos en contacto, pendientes, y seguimos conversando. La buena, parceros. En la época de nosotros, nos veníamos y nos coleábamos de noche para parcharnos aquí adentro y hacer los pogos. Y esto era de lleno de momias. Y a las 5:30, 6 de la mañana cuando salíamos, aquí en la calle de Niquitao, habían 5, 6 muertos o hasta más. Parcero, era una gonorrea uno tener que caminar como si los muertos fueran piedras, una gonorrea. Callejones de la Ciudad Podrida, un recorrido por la memoria viva de la escena punk Medallo y los contextos locales, nacionales y globales en los que se ha desarrollado. Nuestra voz construyendo nuestra memoria. Es que empezamos hoy con un primer experimento aquí con Callejones de la Ciudad Podrida, hablar un poco de nuestra memoria punk, la memoria callejera de Medellín. Pero pues esa memoria callejera y esa vuelta del punk de aquí no surgió de la nada, eso por supuesto pues el punk no nos lo inventamos aquí. Entonces importante empezar hoy con un contexto general de dónde salió toda esa película a nivel mundial. Lo primero, pues, recordar un poco como un poco de contexto histórico. Este mundo estaba dominado por básicamente 3 grandes imperios a principios del siglo XX, que eran los ingleses, los franceses y los alemanes. Los gringos eran ahí como unos segundones que tenían pues ahí como su gran dominio era más que todo en América Latina. Pero pues el resto del mundo estaba básicamente en manos de esos grandes imperios. Esos imperios empiezan a pelearse entre ellos y llega un momento en el que pues esas disputas pues por el poder y la hegemonía mundial los llevan a enfrentarse en guerras. Ese fue como un momento de crisis a principios del siglo XX, Primera, Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial esos 3 imperios estaban en ruinas. Y entonces esa fue la oportunidad, digamos, como para los gringos empezar a sobresalir en medio de un contexto que era el de la Guerra Fría. Ya los gringos no solamente tenían un control y digamos una influencia en América Latina, sino que fueron un poco herederos de esas ruinas, de esos antiguos imperios. Entonces, en ese momento de la posguerra surge un fenómeno nuevo que era el fenómeno del rock. Estados Unidos, de todas maneras, es importante también recordarlo, era una sociedad segregada. Entonces, el mundo blanco y el mundo negro eran mundos totalmente aparte en ese contexto. Y eso es importante en la historia del rock, porque, digamos, la música afro, el blues, por ejemplo, era una escena vigorosa, era una escena importante en Estados Unidos en ese momento y había una producción discográfica muy grande. En el 50 se fundó Chess Records, que es pues, el sello más importante de blues, y fue como la forma de transmitir ese nuevo sonido del blues, que a finales de los 40 fue una cosa muy importante porque le metieron electricidad a la vuelta y de ahí fue donde salió el rock.
de las primeras guitarras eléctricas y el primer sonido así, ese formato de bajo, batería, guitarras y todo electrificado que surgió en Chicago, fue una cosa que heredamos del blues. Hay una película por ahí para que a quien le guste como este asunto. Hay una película que se llama Cadillac Records, que de alguna manera como que rememora un poco lo que fue esa etapa. Es una ficcionalización de la historia de Chess Records, pero según la gente que empezó a promover esta película, es como que para ellos el rock surgió ahí, con artistas como Muddy Waters o como Etta James, que son dos artistas pues que muestran en esa película. Entonces es también como cambia un poco ese relato que se ha hecho hasta ahora de un rock fundado por Bill Haley, por Elvis Presley y por todos estos personajes blancos que de alguna manera fueron pues como las primeras estrellas, pero había como esa disputa. Y esa disputa fue importante porque si bien en Estados Unidos pues los blancos no escuchaban mucho la música de los afro y viceversa, pues en Inglaterra sí. Entonces esa música afro que se hizo en Estados Unidos fue todo un boom en Inglaterra. Y eso fue lo que inspiró a esa segunda generación del rock, que fue lo que en Estados Unidos llamaban la British Invasion, la invasión británica, los Beatles, los Rolling Stones y toda esta generación, que eran herederos del blues y fueron pues grandes admiradores de esa cultura afro-norteamericana. Entonces era una cosa muy curiosa porque a los jóvenes de Estados Unidos les estaba llegando toda una tradición musical de ellos mismos a través de Inglaterra. Entonces fue como un fenómeno curioso pues en ese surgimiento del rock. Y es importante porque muy desde el principio el rock entonces no es una cosa o un fenómeno exclusivamente de Estados Unidos, sino que es un fenómeno que surge así en diálogos internacionales, en ese panorama del que hablaba yo ahorita, pues de todo eso que heredó Estados Unidos después de la caída de esos grandes imperios. Entonces ese primer producto cultural fue el rock y se empieza a difundir por todos lados. El rock en un principio llevaba como un mensaje de optimismo después de la guerra, perdón. Entonces era el asunto del consenso, ya todo saldrá bien, todo estará muy bien. Y ese mensaje pues pegaba muy bien aquí en Colombia también. Aquí pues la cosa era un poco distinta en esa primera mitad del siglo, porque pues no tuvimos esas grandes guerras que tuvieron en Estados Unidos y en Europa. De hecho era una cosa un poco paradójica porque pues hasta el 45 en Colombia estuvimos en relativa paz. Pero ahí fue cuando empezó el mierdero, que fue con el asunto del Bogotazo y todo eso, y empieza pues una crisis acá muy fuerte, de la que salimos en el 57, y coincide con el rock porque fue ese el año en el que llega el rock a Colombia y a Medellín también, el año en el que se firma el pacto del Frente Nacional, mediante el cual se alternaban en el poder pues liberales y conservadores, que fue la salida también un poco de ese momento de crisis que se llamó la violencia. Entonces era un clima también en el que se buscaba ese aparente consenso, que también era muy práctico pues, en este contexto local. Volvamos como al contexto internacional del que hablaba yo ahorita. Entonces, bueno, surgen esos primeros grupos de rock y ese diálogo del que hablaba yo ahorita. En ese diálogo, pues entonces empieza a surgir también como una vena del rock que de alguna manera ya hace unas reivindicaciones de otro tipo de historias, otro tipo de vidas, son esas vidas de los desposeídos, esas vidas de la gente al margen. El blues se difundió a través de un circuito en Estados Unidos que llamaban el circuito de la chunchurria, eso se podría hacer una traducción, el Chitlin Circuit, que era un circuito de bares y restaurantes y lugares donde iban a tocar los músicos afro, como decíamos ahorita, pues era una sociedad segregada, el mundo donde habitaban los afro no era el mundo donde habitaban los blancos, entonces los grupos afro también tenían todo un circuito distinto por el que circulaba esa música. Y en ese circuito pues las historias eran muy distintas. Entonces todos estos jóvenes ingleses empiezan a recibir una versión distinta pues como del rock, que es una versión no tan rosadita. Y eso, digamos, esa otra beta, muy asociada por ejemplo con los Rolling Stones y demás, con esos chicos malos del rock, y con ese lado un poco también rebelde, digamos, fue creciendo alrededor de toda una movida de sellos independientes y de sellos artesanales, digamos, lo que llamaban la cultura DJ, la cultura del hazlo tú mismo. Alrededor de todo eso surge el punk y surge también en ese contexto de diálogo del que hablábamos ahorita. O sea, hay una disputa de si se lo inventaron los gringos, si se lo inventaron los ingleses, y pues yo creo que es una disputa un poco como insulsa,
en términos de que surgió en un contexto que ya la música estaba apuntando era hacia la globalización y eran escenas que estaban en diálogo permanente. Entonces, por ejemplo, pues hay un primer momento en Nueva York con grupos como Patti Smith, como Ramones, como Richard Hell and the Voidoids, como Television, en fin, todo este tipo de grupos que no tenían una homogeneidad musical, pero que empezaron a generar como curiosidad entre unos periodistas musicales ingleses. Ellos fueron de visita a Estados Unidos a ver qué estaba pasando allá en música en Nueva York en el 76 y se pillan esta movida, y esta movida la conocieron a través de una revista que se llamaba Punk. Era un fanzine hecho por dos pelados gomosos del rock, no era nada pomposo esta revista, pero pues la conocieron este grupo de periodistas ingleses que fueron a Estados Unidos y como que, bueno, esta es la nueva movida. Entonces se volvieron para Inglaterra a decir, lo que están haciendo en Nueva York es el punk, y el punk es esto, empiezan a inventar un relato alrededor de ese asunto que estaba pasando allá y sobre todo su forma de interpretarlo. Y entonces ese relato empieza a calar también en una generación de músicos en Inglaterra. Hubo un hecho muy importante y es una gira que hicieron en el 76 los Ramones, creo que fue con Blondie y con algunos otros grupos de esa movida neoyorquina, y fueron a Londres, y eso fue pues toda una revolución. O sea, para estos manes descubrir ese sonido de los Ramones pues fue una cosa totalmente novedosa, y bueno, cambió muchas cosas pues en esa lógica, por lo menos en términos estéticos. Pero ya en ese concierto había un grupo que se llamaba Stranglers, que fue un grupo muy central en la escena punkera de Londres un año después. O sea, no era como que fue por esa gira o por ese concierto que empezaron a hacer punk en Inglaterra, sino que ya había toda una movida de grupos que cuando pillaron ese concierto, pues como que, vamos a hacer unos cambios en nuestro concepto y cosas de esas. Y un año más tarde, cuando los Sex Pistols, 2 años más tarde, en el 78, cuando los Sex Pistols fueron a Estados Unidos, fue lo mismo. Entonces, de alguna manera, en ese diálogo entre Londres y Nueva York, fue surgiendo un asunto nuevo, que no le pertenecía a ninguno de los dos, sino que surgía en esa construcción conjunta de estar visitándose permanentemente. O sea, David Bowie, por ejemplo, produjo artistas de Estados Unidos, como Iggy Pop y como otros con mucha frecuencia. Y lo mismo, pues, alguien como Malcolm McLaren trabajó con grupos como New York Dolls y como Sex Pistols, al lado y lado del océano. Entonces fue siempre un asunto así construido en diálogo y que poco a poco llegó acá también dentro de esa lógica de la globalización musical, digamos, y de la globalización cultural. Entonces, en ese primer momento, el punk estaba totalmente de la mano de ese mundo de las grandes industrias culturales, el mundo de la radio, el mundo de los medios, el mundo de la prensa, de la gran prensa. Incluso los Sex Pistols logran como esa importancia que lograron y esa trascendencia en buena parte por un escándalo que tuvieron por salir en la televisión, una cosa que allá era totalmente habitual porque eran estrellas. O sea, en un momento dado, en un programa, no recuerdo el nombre del presentador del programa, pues él le había invitado a otro grupo, el grupo le canceló, y entonces, pues ¿a quiénes invitamos? Invitemos a estos muchachos de los Sex Pistols que están como moviéndose, tienen una canción por ahí sonando y tan. Pero ellos ya circulaban en ese circuito pues de las grandes estrellas. Grabaron el Nevermind de Bollocks y en la cabina de al lado estaba grabando Queen. Entonces, pues, hacían parte de ese circuito. La cosa aquí fue muy distinta. Entonces ahora nos devolvemos otra vez a Colombia y a Medellín específicamente. Decíamos ahorita que en el 57 llegó el rock a Medellín. Llegó primero, pues como llegaba toda esa información de Europa, Estados Unidos y demás, llegó primero a los barrios de clase alta. La gente que primero conoció el rock acá, pues era la gente que tenía la posibilidad de ir a Estados Unidos, de ir a Europa y comprar los discos de primera mano. Los primeros conciertos se hicieron en el Club Medellín, en el Club Unión, en lugares de ese tipo. Y poco a poco empezó a diseminarse. Y esa difusión del rock se debió en buena parte a la participación de la radio y de los medios de comunicación masivos en ese momento. Sobre todo porque los jóvenes aparecían como un sector del mercado que empezaba a ser importante. Antes no se les consideraba como un público, digamos, al que había que dirigir pues como estrategias
publicitarias y de comunicación y cosas de esas, era un segmento de la población que no se consideraba, y a partir de los 60 se empieza a considerarse, y específicamente se empiezan a hacer emisoras especialmente diseñadas para los jóvenes. Entonces el rock surge alrededor de toda esta movida de la radio, la televisión, y de una movida totalmente conectada con esos grandes medios internacionales. Entonces había fenómenos como el Club del Clan, por ejemplo, que tenía versión televisión y versión radio. Había una versión en Puerto Rico y había una versión en México y en Argentina, o sea, era una cosa ya multinacional, digamos. Y los artistas que circulaban por el Club del Clan, que fueron como los primeros rockeros, digamos, hacían básicamente versiones de cantantes norteamericanos, como Neil Sedaka, como Paul Anka y artistas de ese tipo. Entonces ese fue el rock en un principio. Además de eso, aquí en Medellín, pues, además de eso, digamos, también los medios participaron en términos de ir poco a poco como construyendo unas subjetividades alrededor de ese rock. Por ejemplo, había dos personajes, o dos formas de llamar a los seguidores del rock, a los chicos y a las chicas. Era música, como decía ahorita, dirigida pues a los adolescentes básicamente. A los chicos los llamaban Coca-Colos y a las chicas las llamaban Colcanitas. Y es muy, muy diciente el asunto de que sean marcas las que se utilizaban para nombrar a los pelados. Entonces, pues esa primera forma, esas primeras subjetividades asociadas con el rock estaban muy bajo el control de esa hegemonía cultural que había en Medellín, digamos. El primer concierto de rock que se hizo más o menos masivo se llamaba Milo a Gogó, eso fue en el 66, patrocinado por Milo, por supuesto. Entonces, pues ya ahí están las multinacionales, ya empieza uno a ver ahí pues como esas grandes corporaciones detrás del rock. Ese fue la primera forma que tuvo el rock. Medellín tiene una historia que es importante como revisar, porque digamos es un caso muy particular. O sea, en Medellín hubo un fenómeno de modernización muy fuerte, y Medellín de alguna manera en Colombia como que representa eso, como una especie de vanguardia en términos de modernización, sobre todo de la economía. Entonces, pues fue punta de lanza en el desarrollo de una economía industrial y cosas de este tipo a principios del siglo XX, pero paralelamente había un asunto a nivel cultural que era un poco como contradictorio, porque si bien se da un progreso, se da un avance y una modernización en términos económicos, no se da una modernización en términos culturales, y esto se debió en buena parte al rol que tenían algunas instituciones sociales como la iglesia. La iglesia fue siempre muy fuerte en Medellín. Entonces, pues, ejemplos así sencillos, pues, como que le vienen a uno a la cabeza, es el de, en medio de la violencia, personajes como Monseñor Builes, que decían que era pecado matar, pero matar liberales estaba todo bien. Entonces, si había ese tipo de posiciones en Colombia que de alguna manera mostraban pues la radicalidad de algunos sectores, y la iglesia siempre estuvo muy cerca de los sectores más conservadores, por lo menos la jerarquía de la iglesia, porque también pues en los 60 se dio un fenómeno acá con grupos como Golconda y el fenómeno que empezó a surgir a partir de eso, que fue la teología de la liberación, que era como el sector más radical y más progresista, digamos, de la iglesia. Entonces había también divisiones entre la iglesia. Pero ese sector conservador de la iglesia fue siempre muy fuerte en Medellín. Por ejemplo, en los 30, que fue cuando empezó como la actividad sindical acá en la ciudad, pues la actividad sindical estuvo por mucho tiempo ligada a la iglesia. Entonces había sindicatos cristianos, y entonces ellos se encargaban básicamente de difundir un discurso que evitaba a toda costa que se propagara el discurso del comunismo, el discurso de la lucha de clases, este tipo de cosas que difundían otras formas de sindicalismo, y más bien que hablara de una relación más amistosa, digamos, y más armónica entre los trabajadores y los patrones. Era como el modelo que proponían, y se impuso mucho aquí en Medellín. Entonces, pues, el movimiento social en Medellín también, digamos, enfrentó muchas dificultades durante mucho tiempo. En los 60, cuando el rock empieza pues como a difundirse a través de la radio y todo esto, empiezan a surgir otras subjetividades asociadas con el rock. Al principio era un asunto muy controlado, como decíamos ahorita, por esa gran hegemonía cultural. Entonces eran las Colcanitas y los Coca-Colos,
pero luego empiezan a surgir otros. Hay ya unos personajes que ya no son no están tan al alcance de ese control y no están concentrados, digamos, en unos estratos socioeconómicos muy específicos dentro de la sociedad medellinense, sino que también incluían gente de los sectores populares. Y entonces estos de los que estoy hablando son los hippies. Ya los hippies son otra forma de asumir el rock, y eso tenía mucho que ver con un asunto de una forma de vida. O sea, el ser hippie no era simplemente una afición, no es simplemente me gusta esta música, me gusta aquella, sino que es un asunto también de yo vivo de una manera diferente. Los hippies de acá no eran una copia de los hippies de Estados Unidos, había diferencias. El movimiento en Estados Unidos, pues si bien estuvo asociado con eso que se conoció de forma genérica como la contracultura, tenía como eje, digamos, un asunto de la resistencia a la guerra de Vietnam, y esa resistencia a la guerra de Vietnam pues implicó como un discurso de paz y amor. El asunto de la paz era precisamente como una respuesta a esas políticas bélicas del gobierno. Aquí el asunto de la paz y el amor, pues si bien también se difundió y se asumió pues esa ideología, y por ejemplo pues en Ancón pues digamos el escándalo fue en buena parte por eso, porque pues, los hippies estaban por allá entregados al libertinaje, según las palabras de los curas. Pero digamos los hippies también tuvieron un asunto, y es que se empezaron a relacionar con otros personajes acá en Medellín que les dieron otro matiz. Entonces los hippies también se acercaron, por ejemplo, a los nadaístas, que era una vanguardia artística de esa época y literaria, y se acercaron también al movimiento comunista que empezaba a surgir y que se hizo muy fuerte después de la Revolución Cubana, en el paso de los 50 a los 60. Entonces, digamos, esos dos sectores tuvieron también una influencia ahí en el hipismo, o en la forma que tuvo el hipismo aquí en Medellín, y eso hacía que los hippies no fueran tan amigables, digamos, para la hegemonía cultural. En el 71 se hizo el Festival de Ancón, y eso marcó una ruptura profunda y radical entre esa hegemonía cultural, estoy hablando de las instituciones políticas, las instituciones económicas, y sobre todo la iglesia, que era como un actor muy importante en el asunto pues del panorama cultural de la ciudad. Y fue una ruptura radical por dos cosas, o bueno, básicamente por una, podemos sintetizarla en una cosa, y era los usos del cuerpo que tenían estos pelados en ese concierto, era una cosa que la iglesia interpretaba como peligrosa. Por un lado estaba el asunto de ciertos consumos, entonces los hongos, la marihuana, las pepas y esas cosas que le gustaban a los hippies, para la iglesia pues eran un asunto peligroso, y en general para la sociedad medellinense, porque bajo esa influencia de la iglesia pues había también un discurso de que a la hora de nombrar al paisa había unos sectores sociales que no entraban ahí. O sea, el paisa no incluía a veces en ese discurso tradicional, no incluía al hijo natural, no incluía a gente un poco más oscura de lo supuestamente normal. Entonces no había gente afro, no había gente indígena. En el asunto, en esa idea de lo paisa, también había un rechazo pues como a cierta subjetividad, al vicioso, al vago, como ese tipo de cosas. Había una exaltación de la cultura del trabajo y ciertas cosas muy bajo la influencia de la iglesia, y pues los hippies planteaban una forma de vida que era totalmente opuesta a eso. Entonces estaban por un lado ese asunto del vicio, como se llamaba genéricamente en la iglesia, y por otro lado estaba también el asunto del libertinaje, de las prácticas de amor libre y cosas de este tipo que también para la iglesia eran muy peligrosas, sobre todo cuando las mujeres estaban involucradas. Entonces, digamos, a partir de este momento, el 71, el Festival de Ancón, hubo una ruptura radical. Y esa ruptura radical implicó que ya los rockeros no tenían ningún apoyo de los medios, ni de la industria discográfica, ni la alcaldía, ni nada de eso. Un síntoma de ese asunto fue que algunos de los grupos rockeros de los 60s, como los Teenagers, por ejemplo, que tenían algunas canciones de rock en su repertorio, hicieron un giro y se dedicaron fue a la música tropical. Ahí está el Loco Quintero, pues que muchos conocemos. Y el man empezó tocando rock y bueno, ahí terminó pues haciendo chucuchucu, digamos, que es como llamamos genéricamente aquí el asunto. Entonces, bueno, el Festival de Ancón fue un festival de rock, el festival de rock más importante que hubo aquí en Medellín en esta época del hipismo, en este auge del hipismo. Fue en 1971 en el municipio de Ancón, pero fue en predios pertenecientes a la alcaldía de Medellín.
Entonces por eso el permiso se tramitó, fue con la alcaldía de Medellín y generó unos efectos muy particulares porque precisamente por el escándalo que se desató con ese festival, un escándalo que se desató con ayuda pues de los medios, de la prensa y de la radio sobre todo, y sobre todo de la iglesia, pues debido a ese escándalo al alcalde le tocó renunciar un par de semanas después del Festival de Ancón. Pues ese festival está ahí como un referente, alguna gente habla de él como el Woodstock de Medellín, de manera un poco pretenciosa, digamos. Y como dato curioso ahí para ver qué tan pretenciosa es esa afirmación, en el Festival de Ancón tocaron 5 grupos. Pues había 5 bandas, pero las bandas hacían un asunto y era que se dividían, entonces se alternaban, entonces el bajista de este tocaba con el guitarrista de aquel, improvisaba una canción y se ponían otro nombre, y en el cartel apareció una lista de 23 nombres de grupos, aunque en la práctica eran solo 5 grupos. Y fue una cosa muy particular y muy distinta del Milo a Gogó, porque ahí ya fue el surgimiento de una escena en términos de que se organizaron los mismos rockeros para hacer el concierto. Entonces no buscaron un patrocinio, no había una sola valla publicitaria en ese evento, en el Ancón, sino que fueron los mismos hippies. Y los hippies de Medellín llamaron a los hippies de Cali, llamaron a los hippies de Bogotá, se vinieron para acá y entre todos organizaron el concierto. Vinieron 2 o 3 grupos musicales de Bogotá, había otros 2 de acá, de Cali sí eran básicamente público. Y se armó pues la fiesta. Incluso hubo una cosa muy, muy, muy curiosa, y es que pues, los hippies quedaron muy amañados acá. Parece que Medellín era como muy acogedora, y qué problema para la policía poder sacar a los hippies de Bogotá y de Cali, porque estaban muy amañados acá. Entonces se demoraron unas semanas para sacarlos, pero también eso instaló en la idea en la policía y en mucha gente del rockero como alguien peligroso, como alguien indeseable, y asociado con eso que mencionaba yo ahorita de ese imaginario paisa de principios de siglo. Paisa es una forma genérica como nos referimos acá a la gente de Medellín, específicamente, bueno, Antioquia en general, porque también hay un asunto, y es que ese imaginario paisa tiene unos referentes rurales. Es muy curioso, ahorita hablaba yo como de esa paradoja de la ciudad de Medellín, de una modernización económica, pero una no modernización cultural. Y hay una cosa ahí paradójica en ese imaginario, pues que de alguna manera habla de eso, y es que si bien Medellín se precia de ser como símbolo de la modernidad en Colombia y símbolo del desarrollo, está anclada sobre un montón de imaginarios de lo rural, que siguen siendo muy importantes en esa representación que hacemos de nosotros mismos. Por ejemplo, pues el asunto de la Feria de las Flores, y que sean campesinos y yeteros los que nos representan. La persona de Medellín en general no se nombra como medellinense, sino como antioqueño. Entonces hay una relación ahí como muy particular con ese universo rural del que venimos. Pero también en ese relato pues hay un asunto que tiene que ver con la fuerza cultural de la iglesia. Entonces, dentro de esa representación que se hizo del paisa, como para exaltarlo, se hizo también una exclusión de un montón de sectores de la población que habitaban en Antioquia, pero que de alguna manera no representaban ese ideal que se quería promocionar, y que de alguna manera sirvió también como para cohesionar a la sociedad antioqueña, y ha servido, porque es algo que permanece, digamos. Este asunto es importante porque esos sectores excluidos son los que de alguna manera van a ser parte de la escena punkera. Entonces ese diálogo de los que no son incluidos dentro del imaginario del paisa con los que sí son incluidos, o por lo menos con quienes lo promocionan, es un diálogo que nos explica un poco esos conflictos que le han dado nacimiento y lógica a la escena punkera. Pero bueno, devolvámonos a la historia en la que veníamos. Entonces está en Ancón una ruptura profunda. En los 70s, la consecuencia de esa ruptura profunda entre los rockeros y la hegemonía cultural de Medellín, un síntoma claro de eso es que en todos los 70s prácticamente no se grabó rock en la ciudad. Hay un libro que se llama Medellín en vivo, la historia del rock, que salió en el 95, y luego intentaron hacer una reedición en el 2005 que no se pudo publicar. En la primera edición, la del 95, sacan una discografía, digamos, no definitiva del rock hasta ese momento, que luego en la edición frustrada del 2005 se completó un poco,
pero me llama mucho la atención que en todos los 70 solo hay un grupo, en este momento no recuerdo el nombre de ese grupo, pero solo hay un grupo que graba un sencillo en 1975 y el resto nadie más. Eso uno lo entiende, digamos, por esa ruptura, ese divorcio que había entre la industria discográfica y el punk, y el rock en general, digamos. Entre el punk no, pero el punk todavía no había entrado al panorama, entre la industria discográfica y el rock. Uno lo entiende por ahí, pero hay una cosa muy curiosa, porque 10 años después, en el 85, cuando empiezan ya estas movidas subterráneas, el punk, el metal y todas estas músicas más pesadas, digamos, hay un cambio radical, y el cambio radical es la ética del hazlo tú mismo. Empieza a surgir y a posicionarse esa filosofía del hazlo tú mismo en la que los punqueros se autoproducen. Entonces es muy curioso que ese asunto de la estigmatización del rockero, que se empezó a dar desde los 70s, continuó hasta los 80s, pero los rockeros de los 70s no parecieron resistirse, o por lo menos no de maneras tan evidentes como lo hicieron los rockeros de los 80s, que en esas prácticas del hazlo tú mismo y de la autoproducción lograron como hacerle una resistencia, digamos, a esa exclusión y a ese exilio que lo había condenado, pues, como esa hegemonía cultural. Bueno, pero antes de llegar allá al 85 y todo eso, sigamos pues como con el relato. Hablamos ahorita de cómo de alguna manera los rockeros entonces empiezan a formar una escena entre ellos mismos después de Lancón. Y esa escena era un circuito por el que ellos circulaban su música y circulaba también el voz a voz de los eventos que hacían, las fiestas, todo este tipo de cosas, y se empezaron a conocer y armar como parches, galladas. Las galladas eran una forma tradicional de socialización en los jóvenes de Medellín en los 60s y en los 70s. En cualquier esquina de barrio se veía un grupo de jóvenes ahí parchados, relajados simplemente. Esos jóvenes, de pronto por influencia de las películas gringas setenteras y ochenteras, como The Warriors, como Clase de 1984 y otras películas, empezaron a coger una costumbre, y era de ponerle nombre a las galladas. Entonces era como si fueran unas pandillas muy peligrosas, y en los 80s esos nombres estaban asociados con la música. Entonces el grupo, había combos que se llamaban The Kings of Metal, o había otros que se llamaban The Porks, The Pigs, nombres en inglés, porque el rock estaba con frecuencia asociado con la música o con la cultura norteamericana y cosas de este tipo. Pero estos pelados empiezan a surgir en los barrios populares. Todos estos grupos empiezan a surgir también en los barrios populares. El punk como música empieza a circular en Colombia más o menos al mismo tiempo que en todo el mundo, porque en ese momento, pues, digamos, la industria discográfica era un asunto prácticamente globalizado ya, a pesar de que todavía no se hablaba de globalización, pues, en esos circuitos económicos y políticos, pero era, pues, como un fenómeno totalmente internacionalizado. Como un ejemplo de eso, me parece importante, aquí hay un libro que publicó Carlos Alberto David Bravo, un punkero de aquí de Medellín, que llama Mala Hierba, hablando de la historia del punk en la comuna, en la zona noroccidental. Él menciona cómo en el 77, que es el año, digamos, clásico del punk, por lo menos ese es el relato oficial. Entonces es el año en el que Sex Pistols sacó, pues, su LP, The Clash sacó su primer LP también, incluso tiene una canción que se llama así, 1977, y ese es, pues, como el año de oro, digamos, del punk. Incluso ya en el 78, en la prensa musical inglesa ya se hablaba de post-punk. Después de Sex Pistols ya hablaban de post-punk, cuando aquí todavía no hablábamos de punk. Pero Caliche trae una lista muy interesante en este libro, que muestra cómo el fenómeno del punk en el 77 ya era un asunto que iba más allá de Inglaterra y Estados Unidos. Él trae una lista de grupos que estaban activos en los 70s, grupos de punk de muchos países distintos. De Alemania hay grupos como PAC, PVC, Strassen Jungs, Male o Racia. En Francia estaba Asphalt Jungle, Marie et les Garçons, Stars Hooters.
Gasoline, Stinky Toys. En Australia había grupos como The Saints, The Last Words. En Suiza, en Finlandia, en Japón, en Sudáfrica, en Canadá, en España inclusive, en Yugoslavia, en lo que solía ser Yugoslavia, en Serbia, o sea, también al otro lado del muro de Berlín había grupos de punk. O sea, era un fenómeno que ya se había generalizado. Si bien en Inglaterra y en Estados Unidos, pues digamos, marcaban la parada en términos de la industria discográfica. Entonces, pues las grandes disqueras y todo eso promocionaban principalmente los grupos de allá. Ya en todos estos otros países había escenas que iban creciendo. Y la cosa también, de alguna manera, tuvo unos efectos acá. Acá empezó a llegar música subterránea, que eran grupos de rockeros que le mandaban a otros grupos de rockeros acá, música que no circulaba mucho por las grandes, por las emisoras y por los circuitos, digamos, más masivos. Entonces pasó aquí que ese fenómeno del correo, de los rockeros en esas galladas, empezaron a establecer como conexiones con rockeros de otros países y de otros lugares para intercambiar música. Lo hacían sobre todo porque pues aquí era difícil acceder a la música, al rock, y era difícil porque la radio no lo promocionaba, la prensa no lo promocionaba, y no lo promocionaba sobre todo porque todavía había como esa imagen estigmatizada del rockero. Entonces los rockeros se organizaron entre ellos y empezaron a establecer esa conexión con otros circuitos a nivel internacional. Lo primero pues fue Estados Unidos, por supuesto. Entonces pues empezó a llegar música de Estados Unidos. Primero traían metal, y los metaleros en esa música que pedían por correo, pues les empezó a llegar música rara. Hablando la otra vez con el Negro, que es el baterista de Pichurrias, de Castilla, uno de los primeros coleccionistas de punk de acá. El man me contaba como él era uno de esos que en esa época se intercambiaba música por correo con gente de otros países. Me contaba la llegada de la Punk and Disorderly, que es una recopilación clásica aquí pues en Medellín. Y cuando a ellos les llegó esa recopilación, ellos pues sí se dieron cuenta de que había algo diferente. Pues había algo en el sonido que no se parecía al metal, que era lo que traían en su mayoría. Pero ellos no entendían muy bien cómo describir y cómo nombrar esa diferencia. Poco a poco, después de 3 o 4 discos, ya se dieron cuenta de que es que era otra tendencia que se llamaba punk, y empezó a interesarles el asunto, y poco a poco algunos de esos rockeros empezaron a especializarse en el punk. Entonces, pues ese fue como el fenómeno gradual. Pero antes de llegar allá, de llegar a esa especialización en el punk, pues creo que es importante referir como un proceso, digamos, de división que hubo dentro de la escena rockera aquí en Medellín. Había un sector del rock que en los 70s permaneció muy cerca de la radio. En la radio no había emisoras de rock en ese momento acá en la ciudad, pero sí había emisoras donde se programaba canciones de rock, alternadas con otros ritmos. Entonces era música variada, dentro de la cual incluían programaciones de rock. Algunas, en este libro que mencionaba ahorita de Medellín en vivo, la historia del rock, mencionan, por ejemplo, algunas batallas que hacían a veces en esos programas de radio, y muy curiosas pues, porque muestran también como esa diversidad musical que había aquí en Medellín. Recuerdo una que menciona a alguien ahí, que es entre Black Sabbath y Camilo Sesto. Entonces era un programa de 1 hora en la que ponían una canción de Black Sabbath y una de Camilo Sesto, y la gente llamaba y votaba, y ganó Black Sabbath, que es una cosa pues ya muy, muy diciente. Pero también es como que una muestra de ese circuito que se mantuvo cercano a la radio, y el tipo de música que la radio, o digamos la mirada del rock que la radio empezó a difundir. Esa radio de ese momento era una radio, por lo menos la radio más cercana al rock, y a finales de los 70s, principios de los 80s empiezan a aparecer las primeras emisoras de rock. Esas primeras emisoras de rock, la visión que tenían y que promocionaban del rock era una visión totalmente comercial. Y cuando hablo de comercial me refiero a que los parámetros eran sobre todo las listas de popularidad de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces estaba el American Top 40 y estaba Top of the Pops, el uno de Estados Unidos y el otro era de Inglaterra. Y esos eran los referentes. Entonces el rock que se oía acá era el rock que pasaba por esas listas, por las listas de popularidad de allá. El punk en general no pasaba por esas listas. En Estados Unidos hay unas listas de popularidad de las grandes empresas y de los grandes sellos, que es el Top of the Pops, pero también hay unas listas independientes. Entonces en esas listas independientes era donde
los punqueros tenían una figuración, pero esa música de esas listas independientes no se difundía aquí en Colombia. Entonces también eso implicó que acá la escena empezó a generar un criterio propio. Era como ¿cuál es el punk que nos gusta a nosotros? ¿Qué estética? ¿Qué tipo de letras? ¿Qué tipo de actitudes? En fin, no era una cosa que fuera informada a través de los medios como en otras partes, a través de la radio, de la televisión, a través de la prensa, sino que era en el voz a voz y en los parches, en las fiestas de rockeros, notas, los llamaban en esa época, a los principios de los 80s, llamaban notas, ollies o parches también. Y entonces los rockeros iban allá y allá era conversando entre ellos que se iban dando cuenta de cómo era la movida, pero no había pues como una comprensión muy definitiva, pues ni un criterio sobre cuáles eran los mejores y cuáles eran los peores grupos basado en guías como los DJs o como las emisoras, que eso pues es lo que ha pasado en otros lugares. Entonces ese periodo en el que la misma escena fue construyendo unos criterios de validación o de rechazo de algunas formas del punk y del rock pesado, digamos, fue desde el 85 hasta el 95. En el 85 hay un hecho que marca como el inicio de ese momento. Yo creo que es como un hito importante para mencionar aquí, y es un concierto que se hizo en la Plaza de Toros. Se llamó la Batalla de las Bandas. Tocaron 8 grupos locales. De esos 8 grupos había 4 que eran los más pesados: Gloucester Gladiator, Parabellum, Mierda y Danger. Y había otros 4, estaba Kraken, estaba Spool, no recuerdo los nombres de los otros 2 en este momento, pero bueno, eran 8 grupos y había mucha expectativa frente a eso, porque la escena estaba de alguna manera polarizada. Había un sector de la escena más cercano como a los barrios populares y demás, que apoyaba a las bandas más pesadas, a esas 4 que mencioné primero: Parabellum, Mierda, Danger y Gloucester Gladiator. Sobre todo Parabellum. Parabellum era la locura en ese momento. Y las otras 4 bandas pues eran más cercanas, digamos, a las emisoras. El concierto fue organizado por la emisora de rock más importante del momento, que llamaba Veracruz Estéreo, y también por la tienda de discos más importante que había en el momento, que llamaba J&B Limitada. Entonces pues era como ese lado de más alto perfil dentro del rock el que organizaba el evento. Y había un aliciente, y era que supuestamente le iban a grabar un sencillo al grupo que, entre comillas, ganara la batalla. El asunto fue que evidentemente se volvió una batalla, eso hubo un mierdero allá, eso todo el mundo empezó a tirar en algún momento arena, y eso se volvió una batalla campal, literalmente. Los 4 grupos gomelos, entre comillas, no pudieron tocar, porque ese era como el discurso. Había como un sector de la escena que se nombraba como el rock burgués, y había otro sector que nombraban como rock nacional o rock popular, los grupos de los barrios populares. Y entonces allá se armó la cogeculo, digamos. Y entonces ahí fue un asunto en el que se dividió radicalmente la escena a partir de ese momento. Hubo un sector que se apegó más a esta estética más pesada, digamos. Ahí había un universo de músicas muy amplio. Estaba el metal, estaba el punk y el hardcore, y había algo que aquí genéricamente se llamaba como vieja guardia. Dentro de la vieja guardia uno puede incluir el hard rock, puede incluir algo de heavy metal, puede incluir también algo de rock sinfónico, de rock psicodélico y varios tipos de rock de los 60s y los 70s. Aquí en forma general se le llamó vieja guardia. Entonces era la vieja guardia, el metal y el punk por un lado, y por otro lado el rock de las emisoras. Entonces el rock de las emisoras se llamó genéricamente caspa. Entonces eran los casposos contra los rockeros. Y esa división radical yo siento que se fundó en la Batalla de las Bandas. Entonces ese evento fue una cosa fundacional para esa escena subterránea que estaba asociada con estos ritmos. Pues ahí no tocó ninguna banda de punk, pero tocó Mierda, en la que el baterista era Olimpo, que luego sería el vocalista de Bastardos sin Nombre, y que mucha gente asoció siempre pues con el hardcore. Entonces, digamos, eso fue un asunto ahí fundacional, y esa primera década fue una década de distancia total frente a los medios. No había apoyo de la radio, no había apoyo de la prensa, no había apoyo de pues la televisión, apenas estaba empezando a surgir, los canales locales, bueno, Teleantioquia es del 85, pero los otros
canales locales son noventeros. Entonces en ese momento era también pues como un aislamiento muy profundo de la escena punkera. Pero la escena punkera como reacción frente a eso, a diferencia de la escena rockera setentera, la escena ochentera sí empezó a autoproducirse. Y en ese proceso de empezar a autoproducirse, no solamente empezaron a grabar sus primeras producciones discográficas. Los dos formatos reyes en ese momento eran el cassette y el vinilo. Entonces no solamente empezaron a grabar eso, sino que empezaron, por ejemplo, el asunto del diseño gráfico y la representación, la construcción de una imagen del punk, empezó también ahí, empezó por ellos mismos y a mano. Las carátulas de los primeros demos y de los primeros discos fueron siempre a mano, más o menos hasta principios de los 90s. Y también empezó un proceso, digamos, de especialización de esa escena y de más intercambio con otras escenas subterráneas mundiales. Específicamente había mucho intercambio con escenas, pues con la escena norteamericana, empezó el intercambio con escenas latinoamericanas y había intercambio también con algunas escenas europeas, pero diversas, que eso es una cosa muy importante y muy particular de esa primera escena. Muy diversas porque, digamos, acá por ejemplo hubo una influencia fuerte de la escena escandinava, entonces la música sueca, la música finlandesa fueron importantes acá, incluso las primeras recopilaciones internacionales en las que hubo bandas punkeras de Medellín fueron sacadas por suecos. Hubo una recopilación que llamaba Delirium Tremens y desde el 86 empezaron a publicar grupos de aquí de Medellín y además de eso, pues también había como diálogo con escenas como la escena alemana y algunas escenas al otro lado del muro de Berlín, como la escena yugoslava y también la escena de Alemania Oriental. Y otra escena muy importante y muy influyente en ese primer momento fue la escena española y la escena vasca, sobre todo la escena vasca, y fueron muy influyentes porque pues eso de alguna manera como que le dio otra cara al punk y permitió desarrollar mejor esa idea de una identidad propia del punk que lo diferenciara de otras escenas y de otras formas de punk de otras partes. Sobre todo era muy importante para los punkeros de acá ser auténticos y producir una forma de punk que de alguna manera relatara lo que nos estaba pasando en las calles de Medellín. Bueno, entonces cerramos así una primera edición de este podcast que se llama Callejones de la Ciudad Podrida. En este primer capítulo pues estuvimos revisando un poco los antecedentes, digamos, ese recorrido que ha hecho el rock para llegar hasta el punk, tanto a nivel global como a nivel local. Y entonces aquí en el caso de Medellín hicimos un recorrido que va desde el surgimiento del punk a finales de los 50s y a finales de la dictadura de Rojas Pinilla hasta el surgimiento, ese primer momento en el que, digamos, hay una escena subterránea que se separa de la escena a la que llama Casposa y que empieza a formar ya una lógica y una comunidad nueva entre rockeros aficionados a las estéticas más pesadas. En el próximo capítulo vamos a ver entonces ya qué pasó después de ese momento en esa relación con la radio. Hasta el momento, digamos, en esta primera etapa de este podcast vamos a revisar esas relaciones entre los medios y el punk. Entonces el próximo capítulo pues vamos a ver primero que todo ese proceso en el que el punk se independiza y genera autonomía frente a la escena del rock pesado, que es donde lo dejamos hoy, en la batalla de las bandas y junto con metaleros y rockeros de vieja guardia. Entonces la próxima semana vamos a ver cómo el punk se independiza y cómo empieza a generar una estética y unos códigos propios dentro de la ciudad que de alguna manera van a ser los que lo van a caracterizar hasta el día de hoy, y también el paso, digamos, de esa primera generación punkera que todavía no tenía muchas grabaciones ni nada, a la primera generación que empieza a producir vinilos y a producir demos y toda esa primera discografía de la escena punkera de Medellín. Básicamente vamos a mirar qué pasó entre el 85 y el 95. En
la época de nosotros, nos veníamos y nos coleábamos de noche para parcharnos aquí adentro y hacer los pogos. Y esto era de lleno de momias. Y a las 5:30, 6 de la mañana cuando salíamos, aquí en la calle de Niquitao, habían 5, 6 muertos, o hasta más. Parcero, era una gonorrea, uno tener que caminar como si los muertos fueran piedras, una gonorrea. Callejones de la ciudad podrida, un recorrido por la memoria viva de la escena punk Medallo y los contextos locales, nacionales y globales en los que se ha desarrollado. Nuestra voz construyendo nuestra memoria.